Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Junto a mi grupo de trabajo, conformado por Alejandra Santa Cruz, Mirjam Madrigal, Juan Andrés Palencia, Laura Noriega, Dayana Milet Blandón Mendoza, quien les habla, en el día de hoy les compartiremos un video llamado Feria de Servicios sobre las enfermedades laborales. Inicio, yo les voy a hablar sobre el dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal. El dolor lumbar es la sensación de dolor o molestia localizado entre el límite inferior de las costillas y los glúteos. La intensidad de este varía entre la función de las posturas y la actividad física, es decir, aquí influye mucho el puesto de trabajo en el que se desempeña el trabajador, como el levantamiento de cargas, forzando la columna. Haciendo un paralelo, no es lo mismo una secretaria a una empleada doméstica. En la empleada doméstica o trabajadora doméstica, dada la labor, esta tiene que realizar constantemente movimientos repetitivos, forzando mucho la parte de la columna, ya que al momento de barrer, realizar las limpiezas, muchas veces se tienen que montar en diferentes objetos para alcanzar los niveles a los que tienen que limpiar. Son muchos movimientos que sin el debido cuidado pueden desencadenar a largo plazo enfermedades lumbales. También puede pasar igualmente con las secretarias, pues estas en su puesto de trabajo, en las oficinas, tienen que también tener unas posturas adecuadas al momento de estar sentadas en los escritorios, porque también se les pueden presentar patologías lumbales por mantener a una posición repetitiva inadecuada. Las causas, como ya les he compartido anteriormente, si podemos evidenciar aquí en la primera imagen, nos muestran las malas posturas, las posturas inadecuadas y la correcta al momento de estar frente a un computador y en un escritorio. ¿Cómo debe ser nuestra posición correcta para evitar dolores lumbales? En la segunda imagen podemos ver cómo es la manera correcta e incorrecta al momento de coger y levantar las cargas, porque muchas veces nosotros por el afán cogemos, sometemos al cuerpo a sobrecargas al que no le es favorable, solo por no gastar tanto tiempo al momento de hacerlo, pero esto nos puede traer consecuencias negativas más adelante. En la tercera y cuarta imagen podemos percibir las consecuencias de los sobreesfuerzos al momento de levantar objetos pesados y someter al cuerpo a esfuerzos excesivos. Síntomas. Las manifestaciones más comunes de la lumbalgia son dolor local o irradiado, inflamación y la presencia de contracturas musculares. Entre otros síntomas también está dificultad para moverse. Esto puede ser lo suficientemente grave como para impedir que el trabajador camine o se ponga de pie. También hay que tener en cuenta que el dolor lumbar puede variar de una molestia leve a un dolor más fuerte e impaciente. Este dolor puede estar acompañado de ardor, hormigueo, también está acompañado por debilidad, adormecimiento o dificultad para mover la pierna. El diagnóstico. Para tener un diagnóstico y las causas de esta enfermedad es necesario la historia clínica y la exposición física del paciente. Es decir, es una investigación por parte del médico o doctor donde con los debidos exámenes y información pertinente y necesaria que conlleve a tener la información, a saber las causas y los motivos de la presencia o la aparición de dolores lumbales en el paciente o trabajador. Entre algunas de las medidas preventivas tenemos hacer ejercicio. Es muy importante mantenerse físicamente activo y vital, evitar el sedentarismo, adoptar una actitud mental valiente ante el dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos algún dolor o molestia tendemos a decaernos, a achicopalarnos, y no, hay que agotar esas pocas energías que nos queden o que tengamos de la mejor manera para así afrontar
con actitud positiva y poder lograr contrarrestar y salir del dolor o molestia por la que estemos pasando. Realizar las actividades laborales de forma que la espalda soporte la menor carga posible. Es muy importante al momento de estar desempeñando nuestra labor evitar lo más mínimo posible, darle sobrecarga y sobrepeso a nuestra espalda y columna, pues esto nos puede llevar y desencadenar dolores lumbares. Controlar el peso. Es muy importante llevar hábitos saludables de alimentación y realizar ejercicio. Última y no menos importante, realizar pausas activas. Es muy, pero muy importante en el lugar de trabajo realizar pausas activas, ya que estas nos van a evitar a tener desórdenes musculoesqueléticos a nivel de la columna lumbar. También les voy a hablar un poco sobre enfermedad discal, o también conocida como hernia de disco. Esta hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos discos que se encuentran entre los huesos individuales vértebras que se apilan para formar la espina dorsal. Estas enfermedades suelen aparecer por malos hábitos, pues muchas veces sometemos a nuestro cuerpo a posturas las cuales él no tiene la capacidad de sobrellevar repetitivamente y constantemente. A esto agreguémosle las posiciones mantenidas en el puesto de trabajo, una posición sentada e inclinada hacia adelante, tendiendo a recaer un mayor sobrecarga en el disco. Y al suceder esto, ¿qué pasa? Muchas veces nuestro cuerpo, cuando no reconoce posturas o movimientos al que él no está en la capacidad de reaccionar, ¿cómo reacciona? Con patologías y enfermedades, en este caso hernias. Entre los síntomas de la hernia de disco tenemos entumecimiento. Las personas que tienen una hernia de disco a menudo presentan entumecimiento u hormigueo, que se irradia en la parte del cuerpo por los nervios afectados. También dolor en brazos y piernas. Si la hernia de disco se encuentra en la espalda lumbar, normalmente se sentirá más dolor en los glúteos, el muslo y la pantorrilla. También se podrá tener dolor en la parte del pie. Debilidad. Los músculos servidos por los nervios afectados tienden a debilitarse. Esto puede hacer que la persona tropiece o se afecte su capacidad para levantar o sostener objetos. También la hernia discal puede ocurrir en el cuello. Si la hernia de disco está en el cuello, normalmente se sentirá más dolor en el hombro y el brazo. Este dolor puede aparecer en el brazo o la pierna cuando se tose, estornuda o se mueve a ciertas posiciones la persona. Las causas. Vamos a conocer cuáles son las causas que pueden llevar a desencadenar hernias discales. El peso. El exceso de peso corporal causa estrés adicional en los discos de la espalda lumbar. El trabajo. Las personas con trabajo físicamente exigentes tienden a tener mayor riesgo de padecer problemas de espalda. Los movimientos como levantar, tirar, empujar, doblar hacia los lados y torcer repetitivamente también pueden aumentar el riesgo de una hernia de disco. El tabaquismo. Se dice que el tabaquismo disminuye el suministro de oxígeno al disco, causando que éste se deteriore más rápidamente. También se dice que el envejecimiento, o también llamado degeneración discal, pues a medida que se envejece, los discos se vuelven menos flexibles y más propensos a desgarrarse o romperse. También puede ser en hábitos cotidianos, una mala posición, un mal giro, una caída, también puede causar hernias discales o un mal golpe en la espalda. Diagnóstico. Pues para determinar una hernia de disco lumbar, el médico realiza preguntas para recabar una historia médica completa y realizar un examen físico. El diagnóstico puede ser confirmado por un estudio con imágenes. Pues después de revisar el historial médico del paciente, el médico examina la columna. Entre algunas de esas pruebas a realizar son exámenes neurológicos. Este sirve para detectar debilidad o pérdida de sensibilidad,
para comprobar si hay debilidad muscular y se evalúa cómo la persona camina. También está la prueba de elevación de la pierna recta. En esta prueba, la persona permanece acostada boca arriba y el médico le eleva la pierna afectada, la rodilla permanece recta sin flexionar y si se siente un dolor que corre la pierna desde la rodilla hacia abajo, la prueba es positiva para una hernia de disco. También están los estudios con imágenes. Estos ayudan a confirmar un diagnóstico de hernia a través de radiografías para confirmar si hay presencia de este patógeno en el paciente o el trabajador. Medidas preventivas. Entre estas tenemos hacer ejercicio, pues el fortalecimiento de los músculos del tronco estabiliza y sostiene la espina dorsal. Mantener una buena postura. Esta reduce la presión sobre la espina dorsal y los discos. Mantener la espalda recta y alineada, en especial cuando se esté sentado durante periodos prolongados. Al levantar los objetos pesados es necesario hacerlo con los pies, no con la espalda, donde la espalda no haga la mayor parte del trabajo. Mantener un peso saludable. El exceso de peso ejerce más presión sobre la espina dorsal y los discos, haciéndolos más susceptibles a la hernia. Dejar de fumar. Es imprescindible evitar el consumo de cualquier producto de tabaco. Hipoacusia neurosensorial por ruido. Es una enfermedad del oído interno producida por la acción del ruido laboral que surge durante la ocupación laboral. En este caso, los trabajadores o las personas que se encuentran expuestas a altas frecuencias de ruidos puede ser perjudicial para su audición y puede generar esta enfermedad. Signos y síntomas. Dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están hablando, dificultad para oír en ambientes ruidosos y dificultad para diferenciar sonidos agudos, por lo cual los sonidos agudos se referencia por ser sonidos con frecuencia muy alta, en la cual si la persona o el trabajador no percibe estos sonidos, puede que esté padeciendo signos y síntomas de esta enfermedad. Medios diagnósticos. El principal signo diagnóstico de la hipoacusia por exposición al ruido es el cambio del umbral auditivo, en el cual este hace referencia a la intensidad máxima o mínima de sonido capaz de impresionar a el oído. El diagnóstico por audiometría es un examen que evalúa la capacidad para escuchar sonidos, los cuales los sonidos varían de acuerdo con el volumen o fuerza e intensidad de la vibración que se genere al procesarlos. Ocupaciones industriales en las que presenta esta exposición. Cualquier trabajo que requiera el uso de herramientas electrónicas o maquinaria indudablemente genera importantes niveles de ruido. En este caso, los expertos en salud auditiva afirman que la exposición a niveles de ruido por encima de los 85 dB durante largos periodos de tiempo es perjudicial y puede producir pérdida auditiva inducida por el factor principal que es el ruido. En este caso, las empresas como las que trabajan en minerías y construcción suelen detallar básicamente una de las principales formas para que esta exposición al ruido sea evidente y pueda generar daños al trabajador. Medidas preventivas. El uso de equipos de protección individual es un factor muy importante para que la persona esté protegida y pueda obstruir
aquellos ruidos que le pueden hacer daño a su sistema auditivo. El uso de protección seleccionada debe tener certificación, tales como EPIS de categoría 3. La neumoconiosis es una enfermedad de los pulmones, incapacitadora y con frecuencia mortal, causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina. Actividades laborales que proporcionan la aparición de la neumoconiosis. Los empleados que laboran en cierto tipo de industrias son los que tienen el mayor exposición y riesgo de enfermarse al inhalar los materiales como construcción y reparación de autopistas, puentes, construcción, demolición y reparación de edificios, limpieza abrasiva, trabajo de mampostería, acabado de concreto, acabado de paredes de cartón de yeso, perforación de roca, minería, cerner arena y grava, triturar rocas, para el hecho de las vías. Síntomas. Los principales síntomas se deben a una inflamación pulmonar grave. Estos síntomas incluyen tos, posiblemente expectoración con sangre, dolor en el pecho, disnea, pérdida de peso, dificultad respiratoria incapacitante en el pecho. Mecanismo para detectar la enfermedad. Consultar a un médico que tenga conocimiento sobre esta clase de enfermedades, quien debe solicitar una radiografía de pulmones. Esta radiografía detecta si hay imágenes anormales, manchas, las cuales pueden ser subjetivas de la presencia de neumoconiosis en el trabajador. ¿Cómo se diagnostica la neumoconiosis? Se deben cumplir los 3 criterios siguientes. Cuando la radiografía de los pulmones presenta manchas positivas para neumoconiosis. Cuando la historia clínico ocupacional certifique que el trabajador ha estado expuesto al agente causante de la enfermedad en su sitio de trabajo y durante un tiempo suficiente. Cuando el especialista competente aclare las imágenes de la radiografía no corresponde a otra enfermedad pulmonar. Diagnóstico diferencial. Medidas preventivas. Utilizar los EPP y EPI adecuados. Realizar diagnóstico precoz de la enfermedad. Implementar programas de vigilancia de los trabajadores expuestos. Sensibilizar a los trabajadores sobre el riesgo. Practiquen radiografías de tórax anualmente. Trasladar al trabajador a una zona con bajos niveles de polvo y carbón. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Los síntomas que provienen de este virus son dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de garganta, fiebre, tos seca. Medidas de prevención, higiene de manos, intenten tocarse la cara, si tose, hágalo en su codo, mantenga una distancia de seguridad, uso de mascarillas quirúrgicas. Contagio, entre humanos por vía aérea o por contacto con objetos contaminados. Grupos de riesgo, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, pulmonares o cardíacas. Periodos de incubación, media de 5 días hasta un máximo de 14 días. Diagnósticos, detectando la presencia del virus. Prueba molecular. Se obtiene una muestra a partir de frotis de nariz o de garganta. Si hay virus, se amplifican sus genes, detectando anticuerpos contra el virus. Prueba serológica. Se obtiene una muestra de sangre. Detecta infecciones activas o recientes o superadas. Ocupaciones o industrias en las que se presenta exposición. Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues.
personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores mortuorios, escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial, incluyendo las personas que regresan de lugares con transmisión generalizada del COVID-19. Tratamientos. Hasta la fecha no hay vacunas o medicamentos específicos contra el COVID-19. Se están investigando tratamientos que serán probados en ensayos clínicos. Bueno, intoxicación por benceno. La intoxicación por benceno pues, ocurre cuando una persona ingiere, inhala o toca dicho químico y pues esta forma parte de la clase de compuestos denominados hidrocarburos. Y como aquí estamos viendo en la imagen, pues hay una persona trabajando con benceno y tiene sus debidas medidas de protección. Los signos y síntomas de la intoxicación por benceno, pues el benceno puede afectar el organismo si es inhalado, ingerido o si tiene contacto con la piel o los ojos. La intoxicación aguda, el benceno ha producido inflamaciones de los nervios, depresión en el sistema nervioso central y sensibilización cardíaca. La exposición a corto plazo son como euforia, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, inestabilidad para caminar, debilidad, irritación respiratoria, neumonía, irritación gastrointestinales, como convulsiones y parálisis. En otros signos y síntomas vemos que son la intoxicación crónica, que es el benceno, pues ha producido también anorexia y lesiones irritables a los órganos productores de la sangre. También la exposición a largo plazo ha producido fatiga, nerviosismo, irritabilidad, visión borrosa y dificultad para respirar. Los contactos repetitivos del benceno con la piel pues pueden provocar enrojecimientos, ampollas, dermatitis seca y escamosa. Pues como podemos percibir en la imagen, vemos que la persona mira cómo tiene la mano, la tiene con puntos rojos, y miremos que la otra persona tiene como dificultades, está tocando el pecho. En los medios y diagnósticos de intoxicación por benceno hay como son las pruebas específicas. Es uno de los que son benceno en sangre, BEI, en aire aspirado, fenoles totales en orina, creatinina, sulfoconjugados en orina y granulocíticas. También están lo que son hemogramas y fórmulas leucocitarias, están las pruebas de coagulación y fragilidad capilar. Y como podemos ver en las imágenes, podemos observar cómo los médicos le están haciendo los debidos medios y diagnósticos al paciente y pues muestran como los debidos procesos. Eso podemos percibir en la imagen. En las ocupaciones o industrias a las que se presenta la exposición de intoxicación por benceno, pues las ocupaciones laborales que están más expuestas son los fabricantes de baterías, caucho, resinas, masillas, pegamento, detergentes, terminadores de muebles, colorantes y operarios de producción de ácido carbólico. Y pues como podemos percibir en las imágenes, pues quisimos proyectar algunas de las industrias que se ve ahí a las que están expuestas a esta intoxicación. Y acá por último, pues como las medidas preventivas para la intoxicación por benceno son como diseñar e implementar un programa de inteligencia epidemiológica que incluye a todos los trabajadores expuestos a esta intoxicación. También realizar las evaluaciones médicas periódicas a los trabajadores, pues como podemos percibir en la imagen, ahí está un trabajador que le están haciendo pues sus evaluaciones periódicas.
Realizar monitoreo de ingeniería industrial, pues esto con el fin de disminuir la incidencia de intoxicación crónica por benceno relacionada con el trabajo. También exámenes serológicos, análisis de sangre periódicos es recomendable hacerle a los trabajadores, y también instalaciones de sistemas de ventilación local exhaustivas, pues esto con el fin de proteger el ambiente y la labor de cada uno de nuestros trabajadores.